Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, vamos a encontrarnos con una historia un poco confrontacional, por así decirlo. Jesús llega a Jerusalén, Jesús llega al templo y Jesús encuentra el templo que no estaba cumpliendo su rol, su propósito, no lo encuentra en las óptimas condiciones que el Señor quería que estuviera su templo, ya su casa de oración. Entonces el Señor dice que hace un azote de cuerda, empieza, ¿cierto?, a volcar las mesas de los cambistas, liberar los animales, y el Señor lanza una declaración y dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¡Wow! Fuerte declaración del Señor. El Señor se enojó, ¿cierto?, al ver la condición del templo. Así que si me acompaña, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en el versículo 12 dice así la palabra del Señor: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, vemos un poco de la historia bíblica y analizamos lo que es la adoración al Señor, nosotros debemos remontarnos al principio, al Génesis. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, Dios tenía una comunicación directa con el hombre y con la mujer. El hombre no se avergonzaba de tener una relación perfecta con Dios porque no estaba el pecado. Cuando el hombre comete el pecado, esa relación de Dios con el hombre se vio rota, se vio estropeada por causa del pecado. Pero dice la palabra que Adán y Eva, ¿cierto?, tuvieron unos hijos, ya, Caín y Abel. Y ellos, ¿cierto?, fueron a adorar a Dios. Pero Caín representa una adoración que no glorifica al Señor. Representa una adoración de esfuerzo humano. La adoración de Caín representa una adoración estilo como a mí me gusta, una adoración ofreciendo a Dios cualquier cosa. En cambio, en Abel, nosotros encontramos el verdadero corazón de un adorador. Dice la Biblia de que cuando estos dos muchachos van a adorar al Señor, Caín dice que toma un par de verduras, ¿cierto?, y las presenta delante del Señor sin darle la mayor importancia. En cambio, Abel dice que preparó lo mejor, el primogénito, ¿cierto?, de sus corderitos, lo mejor, lo más hermoso, y lo presentó delante del Señor. Y cuando Dios mira, ¿cierto?, la ofrenda o lo que estaban sacrificando estos dos adoradores, dice la palabra del Señor que Él se agradó de la ofrenda de Abel. Y Abel halló gracia en los ojos del Señor. ¿Pero qué provocó en Caín? En Caín provocó envidia, celo, resentimiento, enojo, a tal grado que Caín se levantó y mató a su hermano. Ya desde el principio, ya desde el libro de Génesis, podemos, por así decirlo, ver de que hay un tipo de adoración que agrada a Dios y hay un tipo de adoración que es carnal, que es humana. Un tipo de adoración que no agrada el corazón del Señor. Cuando Dios, ¿cierto?, empezó a llamar a hombres y mujeres, ¿cierto?, para que le sirvieran, nosotros vemos en la historia de todos los patriarcas que ellos, donde quiera que iban, se iban moviendo, ellos iban levantando altares de adoración. Ellos, donde iban, ¿cierto?, una ciudad, un pueblo donde Dios les mostraba, levantaban un altar a Jehová y adoraban el nombre del Señor, y conjunto a su familia y dando testimonio a las personas que rodeaban, ellos adoraban y glorificaban el nombre del Señor, dando testimonio pública de su fe en Dios. Todos los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, hicieron esto. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ahí como que se anduvo perdiendo un poco la adoración. El pueblo estaba desmotivado, sin propósito, esclavizado, y en ese tiempo de aflicción el pueblo empezó a clamar al Señor para que Dios los librara de la esclavitud de Egipto. Dios levantó a Moisés. Moisés fue, lo sacó, ¿cierto?, con las 10 plagas. El pueblo salió de la esclavitud de Egipto y estuvo peregrinando el pueblo de Israel en el desierto 40 años.
Y en esos 40 años Dios levantó un tabernáculo de adoración. Aún no se había levantado templo en el pueblo de Israel. Era una tienda, el tabernáculo, una tienda móvil, hecha de diferentes elementos, ¿cierto? Ahí usted lo puede leer en los libros de Éxodo, Levítico, de Deuteronomio. Era una tienda, ¿cierto?, móvil. El pueblo, Dios le decía avanza, y el pueblo removía la tienda y avanzaba junto con el tabernáculo. Dios movía la nube de gloria a otro lugar y el pueblo movía el tabernáculo, y así el pueblo iba acompañado de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel ya logra establecerse, ¿cierto?, en la tierra prometida, siguió existiendo el tabernáculo. Dios levantó un primer rey, el cual era Saúl. Y Saúl no le dio importancia a lo que es la adoración a Jehová. Saúl lo único que le preocupaba, ¿cierto?, de estar bien él, de no quedar en vergüenza él, de no ser deshonrado delante de la gente, de agradar a la gente, pero él no le importó la adoración a Jehová. Pero cuando Dios, mi querido hermano, levanta después de Saúl a David, David le dio prioridad a la adoración al Señor. Dice de que David, ¿cierto?, después de haber derrotado a todos sus enemigos, él tuvo un sentir en su corazón. Y su sentir fue edificar una casa para el nombre del Señor. Él dijo: Señor, mira, yo vivo, ¿cierto?, en un palacio, vivo en un castillo, vivo en ciudad amurallada, pero tú tienes una tienda. ¿Cómo va a ser esto? Él, ¿cierto?, dijo: yo, siendo un hombre, un ser humano, tengo un lugar de refugio. Y él tuvo en su corazón el anhelo, el deseo de edificar una casa, un templo para el Señor. Y ahí en la Biblia donde por primera vez se empieza a hablar de edificar un templo para Jehová. Pero ¿qué es lo que pasó? Él tuvo esto en su corazón, se lo comenta al profeta, el profeta le dice: haz todo lo que te venga a mano, pero Dios le habla al profeta y le dice: no, tú, David, no lo harás, tu hijo lo hará después de ti. Esto no significó de que David no pudiera preparar los elementos para construir el primer templo, ¿cierto?, para Jehová en el pueblo de Israel. Aunque David no pudo construir el templo, él preparó los planos, recolectó los materiales, juntó, ¿cierto?, la gente que iba a trabajar, dejó todo listo y preparado para que cuando asumiera Salomón, él pudiera edificar una casa al nombre de Jehová. Y la casa que Salomón edificó a Jehová era un templo excelente, hermano. Maravilloso. Lo mejor de lo mejor estaba en ese templo. Tenía, ¿cierto?, las puertas en talladura, tenía, ¿cierto?, el altar de oro, ¿cierto?, el altar donde ponían, encendían las velas, ¿cierto?, el altar del incienso. Era algo maravilloso, hermoso. Habían cámaras para que los sacerdotes ministraran, para que ofrecieran los sacrificios a Jehová. Y el día, ¿cierto?, que el templo fue terminado por las manos de Salomón, Salomón se arrodilla y hace una oración, mi hermano, de dedicación a ese templo. Y Salomón dice: oh Jehová, Señor, hemos edificado esta casa, pero tú, Señor, no moras, ¿cierto?, en templo hecho por mano humana, porque ni los cielos pueden contener tu gloria, oh Jehová. Dice: pero mira, Señor, esta casa, y si tu pueblo pecara, Señor, y viniera a orar esta casa, hallará gracia en tus ojos. Y si tu pueblo fuera en cautiverio y allá se arrepintiere, hallará gracia en tus ojos, porque tu oración será oída en esta casa de oración. Y si viniera el extranjero y clamara a Jehová, hallará gracia, Señor, en tus ojos, porque tú oirás la oración desde tu santo templo. Y dice que cuando Salomón terminó de orar, la gloria de Jehová llenó el templo, llenó la casa, de tal manera que los sacerdotes no podían ni siquiera ministrar en esos minutos. La gloria del Señor llenó el templo. Pero ¿qué sucedió después? El pueblo fue cayendo, ¿cierto?, en esa primera etapa de ese primer templo, en una religiosidad. Después de Salomón, al final de sus días, Salomón empezó a caer en una apostasía. Él se comprometió con mujeres extranjeras que adoraban otros dioses, tenían otras costumbres, y empezó a edificar también templos para Moloc, para Quemos, para otros ídolos que adoraban la gente de otros países. Y ahí es cuando Salomón cayó en una apostasía, y desde ese día en adelante el templo de Jehová tuvo que convivir con el templo de los otros ídolos que se iban levantando. El pueblo, ¿cierto?, cayó en esa idolatría. Adoraba a Jehová, adoraba también los otros dioses, adoraba al Señor,
pero también ofrecía sacrificio a Quemos, a Moloch y a los otros dioses. Fue tanto, mi hermano, que Dios levantó profetas, hombres, mujeres de Dios, ¿cierto?, que llevaban al pueblo al arrepentimiento y le advertían al pueblo: si el pueblo sigue pecando, si el pueblo persiste en su pecado, el pueblo irá en cautiverio. El pueblo no entendió, no le hizo caso a los profetas, persiguió a algunos de los profetas, mataron a algunos de los profetas. Finalmente el pueblo de Israel y el pueblo de Judá fueron llevados cautivos. Judá fue llevado cautivo a Babilonia y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Siria. El pueblo de Israel nunca más volvió a ser el mismo. Y el pueblo de Judá tuvo que estar 70 años cautivo en Babilonia. En ese tiempo, cuando los babilónicos vinieron, destruyeron, hermanos, todo lo que es Jerusalén, el templo, lo hicieron polvo. Ya no había templo. Cuando el pueblo de Judá estaba en Babilonia, comenzó a edificarse pequeñas comunidades que quisieron volver a la palabra, quisieron volver a buscar del Señor, pero como no tenían templo, se cree que en esa instancia nacieron las sinagogas. Pequeñas reuniones, ¿cierto?, de personas. Sinagoga significa asamblea. Pequeñas reuniones de judíos que se juntaban para orar, para leer la Torá, para poder alabar al Señor. Y ahí empezó a gestarse una adoración al Señor. Cumplidos los 70 años en Babilonia, ellos regresan. Y con Esdras, Nehemías, ¿cierto?, se comienza a edificar el templo nuevamente para el Señor. Ya para el tiempo de Cristo, mi hermano, ¿cierto?, avanzando en la historia, para el tiempo de Cristo, Herodes había terminado ya el templo prácticamente. Un templo majestuoso, un templo hermoso, pero eso que los judíos habían vuelto a la palabra en el tiempo de cautiverio, ya para el tiempo de Cristo se había degenerado en una religiosidad vacía. El templo, mi hermano, tenía la función y el propósito de ser un lugar de adoración al Señor. Tenía el propósito de ser un lugar donde la gente fuera a orar, donde escuchara la palabra, donde pudieran ofrecer sus sacrificios al Señor, donde pudieran encontrarse con el Dios de Israel. Pero ¿qué es lo que había sucedido ya en los tiempos de Cristo? Los sacerdotes habían ocupado del monopolio, ¿cierto?, económico del templo junto con los cambistas y los mercaderes. Y algo que quizás nació como una buena idea, de decir: mira, para que no tengan que viajar de ciudades tan lejanas acá al templo trayendo sus animales, nosotros vamos a tenerle aquí animales ya inspeccionados. Entonces algo que quizás como nace como una buena idea, ya para el tiempo de Cristo se había degenerado. ¿Y qué es lo que había pasado? Los animales, ¿cierto?, que costaban 300 denarios, ahora costaban 800 denarios. El templo no aceptaba cualquier tipo de moneda. Necesitaban la moneda del templo. Entonces ellos iban a los cambistas, ¿cierto? Y ellos cambiaban 10 denarios y le daban, ¿cierto?, menos cantidad de monedas del templo. Y así la gente que iba a adorar al Señor con una adoración genuina, sincera y con un deseo de encontrarse con el Dios de Israel, se encontraba con esta situación que ellos querían adorar, pero lo estafaban. Se encontraban de que ellos querían, ¿cierto?, cambiar las monedas, ¿cierto?, que ellos tenían por monedas para poder honrar al Señor con una ofrenda, pero le quitaban el dinero. Se encontraban de que si ellos traían su sacrificio, ¿cierto?, porque quizás vivían en ciudades cercanas, llegaban al templo y le decían: ese animal no está inspeccionado, tú no puedes ofrecer ese animal, tienes que comprar un animal acá en el templo, vende ese animal. Y tienen que venderlo más barato, después lo revendían más caro, y se encontraron con toda una estrategia, ¿cierto?, de mercado en el templo de Jehová, que desilusionaba, mi hermano, a los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores tenían ganas de adorar al Señor, de ir a servir a Dios. Habían oído quizás de las maravillas que Dios había hecho en Egipto, que hizo con el pueblo de Israel durante toda su historia, de los profetas que Dios había levantado para hablar al pueblo, pero cuando llegaban al templo se encontraban con esta dura realidad de una religiosidad vacía, de una religiosidad, ¿cierto?, que solamente estaban ocupados los líderes religiosos de cómo poder capturar más dinero, mantener el status quo, ¿cierto?, que ellos tenían, y no estaban interesados en que la gente tuviera un encuentro real y genuino con Jehová, con el Señor, con el Dios de la palabra, con el Dios del pueblo de Israel.
Y es ahí, mi hermano, que cuando Jesús llega al templo se encuentra con esta situación. ¿Qué hace Jesús? Indignado, ¿cierto? Da vuelta a las mesas, esparce las monedas, suelta a los animales y dice: mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. El Señor, ¿cierto?, con este acto trata de volver al pueblo a la adoración genuina, real y verdadera. Jesús, mi querido hermano, limpia el templo. Hoy en día sabemos, ¿cierto?, de que el Señor sigue limpiando su templo. Ya nosotros nos adoramos en el templo, ¿cierto?, de Israel, del pueblo de Israel, de Judá, porque ese templo fue destruido después en el año 70, con el general Tito, ¿cierto?, un general romano. Cuando fue a tomar la ciudad de Jerusalén, ese templo no fue ya después reedificado. Ahora en ese lugar está el Muro de los Lamentos, hay una mezquita, y hay unas profecías por ahí, ¿cierto?, que dice que antes de la venida del Señor se reedificará un tercer templo. Yo no sé si usted lo ha escuchado eso. Se habla en las profecías que va a haber un tercer templo antes de la venida de Cristo, pero eso por el momento no ha sucedido. El templo, ¿cierto?, está solamente el Muro de los Lamentos y está la mezquita. Ahora, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos la palabra y sacamos principios para nuestra vida, el día de hoy, uno de los primeros principios que debemos rescatar es: la iglesia de este tiempo tiene una prioridad, y es ser una casa de oración. Y uno puede decir: bueno, sí, la iglesia ora, pero tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Y la pregunta es: ¿estás orando? Los judíos, mi hermano, oraban 3 veces al día, mañana, tarde, noche. La pregunta es: ¿nuestra vida está siendo una casa de oración para Dios? Tenemos en nuestra vida, porque Dios, mi hermano, ya no mora en las paredes, ¿cierto? O Dios en el espacio físico, así no. Dios donde mora y donde Dios se glorifica es en nuestra vida. Cuando tú recibes, ¿cierto?, al Señor como tu Señor y Salvador, dice la palabra que Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a hacer morada a tu vida, a tu corazón, y Dios mora dentro de ti. Pero Dios quiere que en tu templo, que en tu vida haya oración. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos orando? ¿Estamos clamando al Señor? Yo el otro día compartía con un joven y le decía: mira, mi querido joven, le decía, muchas veces quizás para uno es un poco difícil orar, quizás 1 hora, ¿cierto? Orar 2 horas seguidas. En mis tiempos, mi hermano, a nosotros nos decían así, a mí me decían en mis tiempos: si tú no oras 1 hora es como si no hubieras orado nada. Entonces uno de repente se sentía culpable porque no podía orar uno 1 hora, ¿ya? Y más si algunos decían: y si oráis, tenéis que orar y no leer la palabra. Entonces uno tenía que orar nomás y después leía la palabra. Y de repente uno pasaban 5, 10, 15 minutos y ya no sabía qué decir. Entonces muchas veces uno luchó, mi generación, con esa culpabilidad de quizás de: quiero buscar de Dios, quiero tener comunión con Dios, quiero orar al Señor, yo quiero tener una relación con Dios, pero la carga es tan pesada, el yugo es tan pesado que no puedo tener una relación con el Señor, por así decirlo, como un amigo, algo vital, algo que sea una relación directa con Dios. Pero yo conversaba con este joven y le dije: mira, ¿sabes qué? Yo hace un tiempo atrás, ¿cierto? Hace un tiempo estoy con la pastora, estamos orando, por ejemplo, de la siguiente forma, y a mí me ha servido un montón. Estamos orando, ¿cierto?, en las mañanas, estamos orando, ¿cierto?, al mediodía, estamos orando después en la tardecita, 3 de la tarde, estoy orando antes de irme al trabajo, después llego al trabajo y hacemos una oración. Pequeños encuentros con Dios que me mantienen conectado con Dios todo el día y me mantienen fortalecido con Dios todo el día. No digo que estoy orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ojalá. Pero si no es así, pero pequeños encuentros, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, según el tiempo lo disponga, pero pequeños lapsos que me mantienen todo el día conectado con Dios. ¿Y sabes que me siento bien? Me siento fortalecido, me siento bendecido y me siento en comunión con Dios. Yo te lo enseño también porque puede que te pueda servir en tu vida espiritual. Cuando Jesús llegó al templo, se encontró con cosas que había que cambiar. Y la pregunta, ¿cierto?, es: ¿y nosotros tenemos cosas que cambiar en nuestra vida? El Señor se encontró, ¿cierto?, con que estaban haciendo una casa de mercado, que estaban haciendo mal las cosas, que estaban ofreciendo sacrificios
de mala forma. La Biblia dice que nosotros, cierto, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual? ¿Hay en nuestra vida cosas que debemos sacar? ¿Hay en nuestra vida pecados que debemos dejar? ¿Hay en nuestra vida actitudes que debemos cambiar? ¿Hay en nuestra vida, cierto, ídolos, cosas que debemos desechar de nosotros? Debemos hacernos esa pregunta y hacernos ese autoexamen. ¿Sabes por qué? Porque Jesús va a volver a visitar su templo. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que Él está en medio de las iglesias, examinando las iglesias con ojos de fuego. Y cuando el Señor ve en el libro de Apocalipsis y mira cada una de las iglesias, le dice, mira, tienes esto bueno, tienes fe, tienes perseverancia, tienes doctrina, tienes fidelidad, pero tienes que cambiar esto otro, que no me agrada. Y así como el Señor mira las iglesias en Apocalipsis, el Señor mira esta iglesia y el Señor mira tu vida y mira también mi vida. Y el Señor quizás hace tiempo nos está diciendo el Espíritu Santo, mira, tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto mala actitud, este mal pensamiento, esta mala palabra, este mal comportamiento, este mal hábito. Y nosotros debemos hacer caso al Señor, porque si Cristo viene y va a venir en su segunda venida, y el templo, nuestra vida, no está preparada para recibir al Señor, lamentablemente, mi hermano, no lo podremos pasar una eternidad con el Señor. Por eso es necesario, mi hermano, cuando Cristo venga en su segunda venida, poder tener nuestro templo preparado, nuestra vida preparada. El Espíritu Santo, mi hermano, mora en tu vida, mora en mi vida. El Espíritu Santo nos habla todos los días. Nos dice, mira, te falta oración, te falta Biblia, tienes que esforzarte más, tienes que orar más, tienes que buscar más, tienes que hacer esto. El Espíritu Santo, mi hermano, habla. La palabra de Dios nos habla, nos guía, nos direcciona, nos enseña. Pero debemos hacer caso al Señor para que cuando Cristo venga podamos estar, cierto, en óptimas condiciones. Así que, mi hermano querido, este es el desafío, cierto, que les presento el día de hoy. Jesús fue a su templo, no le gustó lo que vio, lo limpió y dijo, el propósito es que sea una casa de adoración, un lugar de adoración para todas las naciones. Jesús también mira tu vida el día de hoy, mira mi vida y nos dice, yo quiero que en tu vida haya oración, yo quiero que en tu vida haya un verdadero sacrificio al Señor. Obviamente nosotros nos sacrificamos animalitos, ¿cierto? Como lo hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Qué tipo de sacrificios espirituales? Orar, leer la palabra, ayudar al necesitado, evangelizar, servir al Señor, disponer nuestros dones, nuestros talentos para el avance de la obra del Evangelio. De esos sacrificios se agrada al Señor y esos son los sacrificios que Dios quiere que tú hagas en tu vida. ¿Cierto? Ya no ofrecemos animalitos, ofrecemos ese tipo de sacrificio, ayudar al necesitado, bendecir, ¿cierto? Al pobre, bendecir la obra de Dios, la iglesia también, de todo eso se agrada al Señor. Y como lo hacía, ¿cierto? Abel, dando para Dios, ¿cierto? El mejor sacrificio. Hoy día, mi hermano, y con esto termino, les comparto, hoy día conversaba con mi hermano Jonathan y le decía, ¿sabes qué? Me alegro tanto, le decía yo. Salíamos con los jóvenes a evangelizar, mi hermano. ¿Sabe lo que es descansar de evangelizar? Porque yo les pasé los tratados y los chiquillos entregaban tratados. Y yo entregué como 1 o 2 nomás. Y yo le decía a mi hermano Jonathan, ¿sabes qué? Me alegro tanto ver a los jóvenes tan apasionados, entregando tratados, tratando de ganar almas, tratando de evangelizar, tratando de hacer la obra. Yo le dije, porque lamentablemente a mi generación, ¿cierto? No le enseñaron esto. Lamentablemente a nuestra generación, ¿cierto? Nos decían, vayan a predicar, salgan con un parlante, ¿cierto? Párense en una esquina, pero nunca nos enseñaron a hablar con la gente. Nunca nos enseñaron, ¿cierto? A decirle a alguien, puedo orar por ti. Nunca nos enseñaron a decirle a alguien, mira, te invito a mi iglesia, puedo orar por tu vida, si estás pasando esta situación. No, a nosotros nos enseñaron de la forma impersonal de servir a Dios. Pero con esta generación veo la esperanza, mi hermano, de que van a volver al original de la palabra. Cristo no es complicado, servir a Dios no es complicado. Así que, mi querido hermano, con eso, ¿cierto? Quiero terminar y que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, Señor. Amado Dios, por tu palabra, Dios mío, tú, Señor, amado Dios, encontraste el templo, Dios mío, en esa ocasión.
no como tú querías, Señor, y lo tuviste que limpiar, Dios mío. Amado Dios, hoy día, Señor, está nuestra vida delante de ti, Señor. Y quizá, Dios mío, hay cosas que también debemos cambiar, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, es un lugar donde tú moras, Señor. Donde tu Espíritu Santo mora, Dios mío, en nuestra vida. Amado Dios, y si en nuestra vida, Señor, hay cosas que cambiar, malos hábitos, malas actitudes, malas palabras, no sé, Señor, tú conoces la vida de cada uno, Señor, el proceso espiritual en el que está cada uno, Padre, pero yo te pido que esa misma limpieza, Señor, que tú hiciste, Dios mío, hace más de 2000 años, tú la puedas empezar a hacer el día de hoy, Señor. Padre Santo, amado Dios, que tu palabra, Dios mío, pueda empezar a redarguir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo pueda empezar a hablar a nuestra vida y nos pueda empezar a mostrar, Señor, esos puntos ciegos que quizás tenemos, Señor. Esas cosas, esas actitudes, Señor, que no son agradables delante de ti, Señor. A que tu Espíritu Santo empiece a hablar a nuestra vida y nos muestre, Señor, lo que debemos cambiar, lo que debemos hacer, los sacrificios que debemos ofrecer en tu presencia. Amado Dios, cómo debemos servirte, Dios, cómo debemos hacer tu obra, tu voluntad. Amado Dios, porque tú vienes, Jesús, por segunda vez, Señor. Y tú quieres pillar una iglesia preparada, un templo preparado, Señor. Nuestra vida preparada, Dios mío, Señor, para el encuentro contigo. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a preparar nuestra vida, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, en tu segunda venida, amado Dios, podamos estar aptos, Señor, para poder irnos contigo, Señor, para morar por siempre, por la eternidad junto a ti. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, Señor. Bendice este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén